Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Aquí en el informativo edición central de Canal 3 de Cable Andino hemos recurrido al especialista máximo en Derecho Electoral en la región. Estamos hablando del doctor Edmundo Natividad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas noches, estimado amigo Lucho. Muy buenas noches también a quienes se han enlazado en este programa tan importante que diariamente se emite y entiendo que también llega a los diferentes confines del globo terráqueo. Muy buena noche con todos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y el tema electoral es algo que a todos nos ha tocado de alguna manera, ¿no? Las pasiones electorales pues se vienen jugando y ya todos están previendo una segunda vuelta, otra vez izquierda-derecha. Pero aquí la cuestión es que la palabra fraude está a la orden del día desde el mismo día de las elecciones por las cosas que ocurrieron. Antes de tomar posición sobre esto, la pregunta es, legalmente, ¿qué cosa configura un fraude? Habría que distinguir la ley penal de la ley electoral. Digo esto porque se está confundiendo mucho y se ha escuchado también, sobre todo, a algunos abogados penalistas, entre comillas, de Lima, y quienes también han emitido alguna opinión al respecto. El fraude electoral está sobre todo prevista en la norma electoral, pero no como fraude, sino como una intención de uno o varias personas con el propósito de impedir, de anular o modificar los resultados de un proceso electoral. Entonces, tenemos que distinguir de que si bien es cierto la norma penal dicta medidas, sanciones contra aquellos que cometen delito electoral, pero también la norma electoral ha previsto algunos mecanismos para cuando suceda el caso se trate, por ejemplo, de modificar los resultados, de impedir que los electores vayan a sufragar, como es el hecho que podría ser cuando las mesas se instalen más del 12 del mediodía. Entonces prácticamente llegaríamos a que se anulen estas mesas, por más que hayan ido a votar los electores. Entonces esto podría configurar una violación a la norma electoral porque se está impidiendo a un elector a emitir su voto. Más o menos por ese lado es que deberíamos de hacer esa diferencia, y claro que la norma electoral ha previsto digamos, en la solución, como es el hecho mismo de la nulidad parcial o la nulidad total de todo el proceso electoral. Se ha escuchado también que hay muchas personas que están pidiendo la nulidad total, o en todo caso no han explicado bien qué clase de nulidad, pero se entiende que están pidiendo una nulidad total a efectos de que pueda haber una nueva convocatoria y asistamos nuevamente a un proceso electoral. Claro, pero en este caso no se podría hablar de una elección ya tan transparente y espontánea como se supone que es el espíritu de esta ley y de la propia elección, ¿no? Que sea espontánea. Porque a vista de los resultados que hay, se van a dar alianzas como si fuera en segunda vuelta, ¿no? En la primera vuelta. O sea, y varios candidatos, pues no les va a importar perder votos para que ganen otros, y al final de cuentas va a estar totalmente desnaturalizada. Y políticamente hablando también, el tema va a ser bastante más potente entre las fuerzas que ya se presumen irán a la segunda vuelta izquierda y derecha, ¿no? Hay un asunto que es muy importante y siempre yo he venido sosteniendo que en el sentido de que se piensa de que el voto para cierto partido puede ser trasladado digamos, a otra propuesta de otro candidato. Pero si analizamos nosotros los datos sobre todo, no sucede, por dos razones importantes. Que los candidatos que hemos tenido y que no han logrado pasar el umbral electoral, digamos, no están dentro de una estructura orgánica como partido político. Entonces estamos hablando que han aparecido algunos candidatos, han formado
entre comillas, un partido, la han inscrito y los resultados los estamos viendo. Eso es por un lado. Por otro lado, si estos candidatos así, sin partido, ¿hasta qué punto ellos pueden trasladar a sus votantes hacia uno u otro candidato en esta segunda vuelta? El balotaje, que es una figura bien interesante que se gestó en Europa, esto se ha trasladado al Perú. Es que en el momento, en los años en que el balotaje, sobre todo en Francia, era un tema tan importante en donde se lograba que diferentes partidos formaban las alianzas para poder ganar las elecciones. Por lo menos por ahí servía el balotaje, o segunda vuelta, como nosotros le llamamos. Pero en el Perú es un caso sui generis, porque esas alianzas como que no dan lugar a veces del traslado de los votos hacia determinado candidato. Entonces no podemos estar seguros de que para una segunda vuelta las alianzas de estos candidatos que han tenido un partido como caparazón pueden ser los que trasladen estos votos a favor de uno u otro candidato. Eso es un tema que es muy delicado, que tendríamos que ver con pinzas hasta qué punto es que estos candidatos que no lograron pasar el umbral electoral puedan trasladar los votos de sus electores hacia uno de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Es un tema que hay que analizarlo fríamente. Claro, tomando en cuenta que hay varios partidos que son pues llamados vientres de alquiler y cascarón, como usted ha señalado, y también que el voto ha sido bastante emocional para varios candidatos que al final de las elecciones de la primera vuelta han señalado yo me retiro, me voy, ¿no? Entonces, digamos que la gente puede pensar que el objetivo era colocar gente en el Congreso y no necesariamente competir por la presidencia, ¿no? En este caso es complicado el tema para y poder han elegir. dejado en una orfandad política a quienes confiaron en ellos. Ujú. No, eso implica, digamos, una falta de idoneidad en la participación de un proceso electoral, porque Exactamente. ellos no se deben a ellos mismos, sino al partido. Como dije hace unos minutos, la estructura de los partidos en el Perú lamentablemente ha decaído tanto de tal manera de que más lo vemos al candidato, no así al partido. Y esto ha traído muchos problemas al momento de emitir el voto, o sea, en el sufragio. ¿Por qué? Porque muchas personas más han ido con la mente de la imagen del candidato, pero no del logo del partido. Entonces, por eso es también que hemos atravesado una situación bien difícil, único en toda la historia de los procesos electorales, donde hemos tenido una cédula tan grande y tantos candidatos que han participado que prácticamente y yo en la consulta de algunos que he tenido al momento que fui al local de votación, muchos dejaron en blanco, otros han hecho una línea corrida porque, bueno, en realidad no entendían el tema de la cédula de sufragio. Es una situación que, por eso como estamos hablando, hasta qué punto estos electores que han tenido esa conducta al momento de emitir su voto, pueden ahora emitir un voto a uno a favor del otro. Eso Ujú. es un tema que habría que sopesar bien y ver si efectivamente, porque algunos partidos deciden a unirse a uno de los que pasan a segunda vuelta, no necesariamente los votos les pueden acompañar. Claro, en ese sentido de las alianzas, ¿no? El tema vendría, si es que después del pleno del Jurado Nacional de Elecciones se da las elecciones complementarias en Lima, que es lo que se ha solicitado, ¿no? Y que es lo que se tendría que ver. La cuestión está en que esto, la verdad, complicaría absolutamente todo y creo que también de alguna forma desnaturalizaría tanto el calendario electoral como el tema de la propia naturaleza de las elecciones, ¿verdad? No sé qué opinión tiene usted sobre eso para luego pasar al tema del señor Corbeto que ha renunciado a la OMP. Por ejemplo, el día de las elecciones hubieron varios locales de votación que no pudieron aperturarse las mesas de votación. Ujú. Y el jurado, en una salida, digamos, un tanto que no estaba previsto en la norma, señalaron el día siguiente, el día lunes, para que esas mesas nuevamente puedan aperturarse. Pero si analizamos fríamente seguir con este mecanismo, prácticamente, y justo tú lo estás indicando, desnaturalizaría ya el proceso en sí.
Es más, hay que tomar en cuenta que siempre en todos los procesos electorales, sobre todo los últimos procesos electorales, han habido mesas de los lugares muy distantes en donde se instalaron después de las 12. ¿Y qué pasaron con esas mesas? A pesar que habían emitido el sufragio, simple y llanamente se anularon esas mesas. O sea, si vemos con retrospectiva todo el hecho mismo del proceso electoral, vamos a encontrar que en cada proceso siempre han existido la nulidad de las mesas por diferentes razones, pero sobre todo porque se instaló la mesa después de las 12 del mediodía. Ujú. Entonces, si bien es cierto, no ha sido en grandes proporciones, pero sí en cada proceso electoral hemos tenido que algunas mesas se anularon por haberse instalado después de las 12 del mediodía. Entonces, si bien es cierto, esto ha tenido como resultado la nulidad, entonces tendríamos que aplicar lo mismo ahora, ¿no? No queda de otra forma, porque de lo contrario estaríamos en nunca acabar, porque estaríamos repitiendo el mismo problema, y creo que técnicamente eso ya no es posible. Claro. Entonces tenemos que conformarnos con lo que la solución que dio el jurado ha sido por una única vez, y por lo tanto tendrá que ya definirse, sobre todo de las últimas mesas que se realizaron las elecciones en el día lunes, para que estos se procesen y de una vez termine ya al 100% el conteo de las mismas. Ujú. Bueno, es que la gente se acostumbra pues a que cuando le dan algo, un poquito de algo, ya quiere todo, ¿no? Eso en parte. Pero hay que tomar en cuenta que esta vez excepcionalmente se dio también porque la OMPE fue la que falló dentro de esto, ¿no? O sea que hubo un fallo garrafal por parte de uno de los organismos que tienen que ver con el tema electoral. Y en este caso es también sui generis lo que ha pasado. O sea, todo el mundo aquí falló, pero parece que esto hubiera sido pergeñado en realidad, ¿no? Se ha planificado con bastante tiempo, porque no es posible que falle todo de esa manera y que hasta el día de hoy se sigan encontrando actas, se pierdan actas, se encuentre material electoral no utilizado en distintos lugares del país. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo la cadena de custodia? ¿No? ¿Qué tipo de mecanismo de distribución se aplicó? O sea, hay varias preguntas que van a quedar en el tintero en que alguien tendrá que responder en algún momento. Piero Corvetto renunció a su cargo y la mayoría de medios y algunos entendidos hablan acerca del artículo 10 de la ley orgánica de la OMPE, en la cual se señala de que el cargo es irrenunciable y mucha gente se ha cerrado en que es irrenunciable. Pero yo previamente me comuniqué con usted y repasamos un poco ese artículo. En este caso, parece que a lo largo del tiempo no ha cambiado ni ese artículo ni el artículo de la vacancia. Pero me gustaría que usted lo pueda explicar, ya que usted es el conocedor en la materia y tiene todas las herramientas legales para poder dilucidar este tema de la manera más clara posible. En primer lugar, nosotros hemos afrontado o estamos afrontando un caso sui generis, como lo has indicado, pero que tampoco ha estado previsto como tal en la norma electoral. A pesar que en el Perú las normas electorales siempre se ha dicho que no solamente son muchas, sino que también están inmersas una contra otras y que a veces trae algunos problemas en cuanto al uso de estas herramientas legales para poder solucionar algún problema. Lo que sucede en este caso es que, si bien es cierto, la Junta Nacional de Justicia es el que designa al que dirige la OMPE, pero también es cierto que esta facultad que constitucionalmente se le entrega a la Junta Nacional de Justicia, es lógico que también, bajo esta potestad que tiene, también lo lógico es que la misma Junta Nacional de Justicia pueda determinar la salida de este profesional. Para darnos una idea, suponiendo, o en todo caso, que por la línea de que es un funcionario público, ¿no? Estamos hablando del presidente de la OMPE, y como funcionario público, tanto la designación como el apartamiento corresponde a quien lo designó, que constitucionalmente es la Junta Nacional de Justicia. Pero entramos ya al fondo del asunto en el entendido de que
el comportamiento del presidente, en este caso llámese el señor Corvetto, ha demostrado, y para eso hay pruebas, todos lo sabemos, de que en cuanto a la conducción del proceso, porque corresponde a la OMPE, la dirección y la implementación de todo el proceso, ha habido no solamente fallas, y justo como lo dijiste hace unos minutos, yo mucho me temo de que esto haya sido organizado con mucha antelación y también desde otros confines, no necesariamente del Perú. De repente hay manos extrañas que están interviniendo en esto, porque ojo, también el caso cuando el año 2021 salió Pedro Castillo, entonces también hubieron algunas irregularidades. El problema es que no se, digamos, no hubo lo que ahora en estos momentos estamos viendo, ¿no? Que los candidatos están saliendo y están exigiendo que se aclare esta situación. El 2021 no fue así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto, el artículo 10 establece un mecanismo para que el presidente pueda, digamos, renunciar. O sea, la norma establece que este cargo sí es renunciable. Partamos de ahí. O sea, sí es renunciable. Solamente en los casos cuando haya referéndum u otro... Consulta popular. Una consulta popular, por ejemplo, en estos casos, ahí solamente no habría la renuncia del presidente. Cosa que nosotros no estamos pasando. Nosotros estamos en un proceso electoral. Además, ya hubo un antecedente, que el anterior presidente de la OMPE también fue retirado del cargo por una situación menos complicada que la de ahora, ¿no? Entonces, creo yo que, la renuncia del señor Corvetto y la aceptación que ha hecho la Junta Nacional de Justicia es algo que debería de tomarse por lo menos, si no va a solucionar todo el problema, pero por lo menos abrir una posibilidad de que la segunda vuelta en que vamos a ingresar nosotros el día 7 de junio sea ya un tanto más transparente y por lo menos esperemos de que todos los problemas que pasaron en esta primera vuelta no se repitan en esta segunda oportunidad. Porque si de repetirse prácticamente entraríamos ya a un grave problema que ya no solamente sería del proceso, sino ya entraríamos a discutir quiénes son los que han intervenido para que esta situación vaya sucediendo y llegar a las circunstancias que nos encontramos ahora. Correcto, doctor. Ha quedado bastante claro todo esto y esperamos que posteriormente podamos conversar ampliando más esta información de repente para nuestro programa Realidades. Te agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado, siempre tan amable y tan didáctico, doctor Edmundo Natividad. Sí, yo muchas gracias por la invitación, amigo Luchito Quirós, y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Y será hasta otra oportunidad. El doctor Edmundo Natividad Serna, especialista en Derecho Electoral aquí en el Informativo Edición Central de Canal 3 de Cable Andino. Ya volvemos. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quirós presenta